Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Modificaciones a los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es importante para nosotros que ustedes se inscriban y así los podamos invitar a otros eventos. Muy bien, el día de hoy nos acompañará Sara Córdoba Yaxa Coloma y Miriam Valenzuela Armas. Ambas son especialistas de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes van a desarrollar juntas el tema modificación a los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Adelante, Sara. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a esta sesión virtual. Gracias, Cecilia, por el pase. También gracias por la organización y la presentación. Y hoy tenemos un tema interesante. Tenemos una norma que ha modificado, una directiva que ha emitido la Dirección General de Abastecimiento y hoy la vamos a revisar. Espero que sea una sesión productiva, así que iniciamos inmediatamente. ¿Podemos pasar la presentación, por favor? Bueno, el objetivo del webinar es difundir las modificaciones realizadas por la resolución número 4-2002-EF/5401, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 4 de noviembre de 2022. Esta resolución modifica dos directivas, la directiva 2-2021-EF/54.01, la directiva que regula actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Esta directiva ha sido emitida por la Dirección General de Abastecimiento en el marco de sus facultades rectoras, que es aprobar la normatividad, regular los procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento y mantener actualizada y sistematizada la normatividad de dicho Sistema Nacional. Entonces, esto es nuestro objetivo el día de hoy. Siguiente. Ahora veamos el contenido de la sesión. Un bloque, un segmento a cargo de la que habla, es la modificación de la directiva número 2. Tenemos 3 materias que han sido objeto de modificación. Uno es demolición, la otra es supervisión, y las regularizaciones de afectación en uso y regularización de la finalidad de la afectación en uso o de las transferencias. Y el segundo bloque, a cargo de Miriam Valenzuela, es los casos prácticos en materia de demolición. Siguiente. Empecemos con las modificaciones introducidas por la Resolución 4/2022 a la Directiva 02/2021. Siguiente. La Directiva 02/2021 tiene como título ser la directiva que regula los actos de adquisición, disposición final de bienes inmuebles. Ha sido aprobada por la resolución directoral 009/2021 EF/5401, publicada el 5 de junio de 2021. Tiene 2 modificaciones, la primera en diciembre de 2021 y la segunda en noviembre de 2022, el año pasado, y esa va a ser materia de esta sesión. Siguiente. Ahora veamos cómo está estructurado la Directiva 2, un poco para entenderla y conociendo. Tiene un título preliminar que nos da indicaciones de aspectos generales, definiciones. Y en un segundo título desarrolla todos los actos de adquisición y tiene un tercer título referido a los actos de disposición final. En los actos de adquisición,
está definido y lo vamos a encontrar en las definiciones del artículo 5 de la Directiva 2, nos dice que los actos de administración son aquellos actos que realizan las entidades para obtener predios o bienes inmuebles a través de dos tipos de actos. Uno, la donación, a través del cual se puede obtener predios y bienes inmuebles, y el otro, o la otra figura que se regula es la dación en pago de bienes inmuebles en favor de la entidad. Ninguno de estos actos implican que la entidad tenga que hacer gastos o tener que hacer pagos, sino son actos gratuitos en favor del Estado con los cuales incorpora mayor predios o inmuebles a su patrimonio. Ahora veamos el título 3 referido a los actos de disposición final. Entre los actos de disposición vamos a encontrar disposición final, los actos de adquisición y los actos de disposición. Los actos de administración son aquellos que las entidades realizan sin que exista el traslado del dominio o de la propiedad del bien inmueble. Entre los actos que están regulados en la Directiva 2 vamos a encontrar a la afectación en uso y la demolición, que no es propiamente un acto en el que haya alguna actividad mayor porque el afectatario es el que ya realiza la demolición. En los actos de adquisición, de disposición, mejor dicho, propiamente, lo que sí ocurre es el traslado de la propiedad de bien inmueble, como tenemos la transferencia que está regulado y la permuta. Son dos actos regulados en la Directiva 2, con los cuales las entidades pueden transferirse la propiedad de los bienes inmuebles. Entonces, esta es la organización que tiene la Directiva 2 y ahora vamos a empezar después de esta introducción con las modificaciones a la Directiva 2. Siguiente. ¿Qué modifica la resolución 4? En su artículo 2 nos da el listado de todos los artículos modificados, unos referidos a demolición, supervisión, el artículo 43 y las disposiciones complementarias transitorias referidos a las regularizaciones. Siguiente. Empezamos con el tema de la demolición, que ha sido materia de modificación. Primero, es necesario indicar cómo define el artículo 20 de la Directiva 2 sobre el tema de demolición. Para empezar, no regula propiamente la demolición, sino regula la autorización que otorga el propietario cuando la entidad afectataria requiere demoler. Eso es lo que básicamente regula. Y empieza dando una definición de qué es demolición. Nos indica el artículo 20 que es la obra que permite eliminar parcial o totalmente las edificaciones existentes en un bien inmueble en el que una entidad la tiene destinada a un uso público o servicio público. Entonces, la entidad afectataria es la que tiene o a ella le surge la necesidad de demoler edificaciones existentes. Ahora veamos quién es la que tiene que realizar este trámite. Como ya mencioné, básicamente es la entidad afectataria que tiene la necesidad de demoler y requiere que previamente al acto de demolición solicite una autorización a la entidad propietaria. Bueno, la regulación en el artículo 21 señala dos supuestos en el que surgiría la necesidad de demoler. Uno es cuando las edificaciones no responden a los requerimientos institucionales de la afectataria y el otro es cuando las edificaciones se encuentran en un estado ruinoso. El 22, materia de modificación, nos habla de la demolición de edificaciones cuando no responden a los requerimientos institucionales. El segundo numeral ha sido objeto de modificación, que en realidad es una precisión. Y ahora vamos a ver cómo es que hace el trámite. El numeral 22.1, cuando la entidad requiere hacer la demolición, dice, cuando requiere demoler es porque la edificación no responde a sus requerimientos. En ese caso, la entidad afectataria solicita la autorización a la entidad propietaria y debe indicarle si requiere demoler total o parcialmente el inmueble.
y luego a esa solicitud en la que le pide la autorización tendrá que indicar, sustentar cómo es que va a realizar una nueva edificación. Entonces ahí viene la modificación que inicialmente indicaba que la afectataria sustenta su solicitud de la demolición acompañando la memoria descriptiva del expediente técnico de la nueva edificación. Entonces, este requisito que estaba en la versión original de este numeral 2.2 estaba pensado en el documento que surge en el trámite de la contratación clásica que todos conocemos. Sin embargo, en el Estado se han ido incorporando otros tipos de contratación, como son las de gobierno-gobierno, las fast track, en las que no vamos a poder tener desde el inicio una memoria descriptiva del expediente técnico. Entonces, de ahí ha habido la necesidad de incorporar una normativa que englobe a cualquier otro documento que le sirva a la entidad para acreditar que va a realizar una nueva edificación. Y de ese modo la entidad puede acreditar que va a continuar ocupando el inmueble y además que está continuando con la finalidad a la que se le otorgó, con la afectación en uso. Entonces, esa es la modificación que incluye otro tipo de documento para los casos que no estén comprendidos en contratación pública clásica. Otro tema que hay que tener en cuenta cuando hablamos de edificación es la definición que también está en el artículo 5, literal H, para un poco alinearlo también a la definición de bien inmueble, es el tema de edificación. En este caso estoy pidiendo autorización para demoler la edificación y la definición de edificación nos dice cómo es esta edificación. Entonces nos dice que se trata de una obra de carácter permanente destinada al cumplimiento de fines de las entidades públicas, la cual incluye o puede incluir instalaciones fijas, complementarias, que forman parte de la edificación, así como las instalaciones realizadas con elementos de drywall, superfor, fibrafor, entre otros similares que pueden ser tipos de construcción. Entonces, si yo tengo containers como edificación, califica para tratarse de un bien inmueble y ese bien estar en el Sistema Nacional de Abastecimiento. También el tema de bloquetas, que son los de Fibrafor, Superboard, que son edificaciones que muchas de las entidades, por ejemplo, educación, emplea transitoriamente cuando ocurre algún daño a los pabellones de las escuelas, y eso también implica edificación y su retiro va a formar parte de lo que llamamos demolición, ¿no? Autorización de retirar la infraestructura que se encuentra y luego probablemente haga una nueva edificación que tenga un carácter permanente. Entonces, eso es importante tener en cuenta en materia de demolición. Siguiente. Ahora veamos el supuesto número 2 de demolición, que es el estado ruinoso. El artículo 23, que también ha sido materia de modificación, nos indica o hace la precisión que cuando tengamos una situación de estado ruinoso, donde claramente es una situación donde se nos va a caer las paredes y va a poner en peligro la integridad tanto de las personas como de los bienes de la entidad, entonces la entidad tiene la obligación de establecer, previa indicación de la autoridad que ve el tema de la situación de ruinoso, tiene que establecer la necesidad de su demolición, ¿no? La demolición, con la precisión introducida, puede ser total o parcialmente. Esta indicación de la necesidad debe comunicar la afectataria a la propietaria y acompañará el informe correspondiente en el que la autoridad competente ha identificado el estado ruinoso. Cuando requiera una demolición total, debe indicar la entidad en su documento de comunicación y pedido de autorización de demolición si tiene interés o no de hacer una nueva edificación o en todo caso, indicar su intención de devolver el bien inmueble. Entonces, eso es importante porque
Si va a hacer una nueva obra, va a tener que acreditar con el documento que es la memoria descriptiva que hemos señalado, u otro documento según el tipo de contratación en el que se encuentre. Pero si indica que va a devolver, en ese caso vamos a estar ante un supuesto de extinción de la afectación porque ya no tiene la intención de mantener la administración de ese bien. Entonces, esta es la modificación en el rubro de edificación en estado ruinoso. Hay precisiones y también el documento con el que se acredita y tiene relación también con la modificación del documento en el artículo 22. Siguiente. Ahora vamos a ver qué contiene la solicitud con el que la entidad afectataria acude ante la entidad propietaria para pedirle su autorización. El artículo 24 nos señala que debe adjuntar una solicitud, indicar nombre, apellidos de la máxima autoridad administrativa, identificarse, claro está, o quien la máxima autoridad administrativa haya delegado. Cualquiera de los dos tiene que identificarse, indicar su nombre, su documento de identidad. Debe precisar su pedido. Solicito autorización para demoler, indicando el supuesto de la demolición, sea que la edificación ya no cumple con sus requerimientos o se encuentra en estado ruinoso. También indicará la ubicación del bien inmueble, el uso público o servicio al cual está destinado. Y en el caso de la ubicación es importante indicar el lugar, el distrito donde se encuentra, y mayor detalle ingresará o tendrá que adjuntar en el informe técnico legal. Entonces, este literal C, que se refiere al informe técnico legal, ha sido materia de modificación y se ha puesto un poco más simple en el sentido que nos entregue una información más acotada, referida al bien inmueble, al área, y esto nos podemos guiar extrayendo la información de la partida registral, y nos tendrán que indicar también su ubicación, el número de la partida de la cual extraen la información, el uso, servicio público y la descripción de la edificación a demoler. Este aspecto es muy importante porque ocurre que muchas edificaciones tienen muchos pabellones o están por pisos y hay que hacer ampliaciones, etc. Entonces tenemos una situación, de hecho, anterior a la demolición, y luego vamos a ver cómo esta se modifica con el proyecto que nos adjuntan de la nueva edificación. Esto es importante también porque los valores del inmueble van a cambiar y probablemente vamos a tener que hacer una regularización o una declaratoria de fábrica distinta, ¿no? Entonces, este detalle sí es importante que lo precisen y además que les va a servir mucho para el trámite de inscripción de la fábrica. El otro requisito a adjuntar son fotografías fechadas del bien inmueble. Esto le va a ayudar a la entidad propietaria porque no siempre, como el caso de la DGA, que es propietaria en representación del Estado, puede trasladarte a todo el territorio nacional y las fotografías nos ayudan a identificar las edificaciones. El literal C, que es otro requisito que se debe acompañar, está referido al informe que hemos solicitado a la entidad competente cuando estamos en el supuesto de edificaciones en estado ruinoso. Entonces, solo si estamos en ese supuesto, vamos a adjuntar este literal. El otro supuesto modificado, el otro requisito es la memoria descriptiva que ya he ido mencionando, que han sido también objeto de modificación en el 22.2 y en el 23.2, que es el documento de la memoria descriptiva para las contrataciones clásicas y para los otros tipos de contratación, otro documento que acredite la realización de la edificación. Entonces, este documento, estos documentos deben estar alineados al requerimiento en el caso de obras nuevas, cuando la entidad ve que lo que tiene no le satisface o no sirve suficientemente para sus funciones. Y el otro tema es que también debe estar alineado a la finalidad de la afectación en uso. Entonces, si estoy haciendo
una escuela debe entenderse que la finalidad está referida al servicio de educación. Pero si estoy haciendo imaginemos, una posta médica y mi destino o finalidad era educación, lo que tengo que hacer probablemente es modificar la finalidad, ¿no? Conjuntamente con el pedido, paralelamente, tendré que hacer un cambio de finalidad para no caer en una extinción de afectación en uso. Entonces, los literales C y F son materia de modificación que hay que tenerlos en cuenta para las solicitudes que presentemos desde la modificación de noviembre en adelante, ¿no? Siguiente. Ahora veamos el artículo 25, que es una precisión, básicamente no ha habido mayor modificación. El 25 trata del trámite, del otorgamiento de la afectación en uso y la autorización de demolición. Son los dos tipos de actos que están en uno solo, con un solo trámite, y la precisión ha sido necesaria en lo que respecta a la autorización de demolición porque no se indicaba cómo es que se autoriza a la entidad afectataria. Lo que sí estaba es cómo se resuelve en materia de afectación en uso, cómo me otorgan, ¿no? A través de una resolución aprobando la afectación. Eso sí estaba. Actualmente lo hemos precisado en lo que se refiere a la autorización que se va a realizar a través de un oficio previa verificación de los requisitos que hemos mencionado del artículo 24. Siguiente. Ahora veamos el artículo 43, que es otra modificatoria. Si uno se fija en el texto anterior, tenía 3 numerales. El que ha sido eliminado es el 43.3. Lo demás, el texto se mantiene. El 43.3 lo que establecía era para las entidades y también para la DGA en su calidad de propietarias, es elaborar un plan de supervisión, identificando, seleccionando anualmente bienes inmuebles en los que se hayan otorgado actos de disposición final para poder verificar su cumplimiento. Entonces, eso ha sido eliminado, ya no hay necesidad de realizar un plan de supervisión, lo cual no quita que no debamos realizar la supervisión, porque los numerales 1 y 2 nos dicen qué es la supervisión, en qué consiste, quién lo realiza, la oficina de administración o la que haga a sus veces, en el caso de la DGA. En el caso del Estado, los bienes son supervisados por la DGA, que además en su función rectora supervisa los bienes de las entidades públicas conformantes del sistema. La acción de supervisión está orientada a verificar el cumplimiento de los términos estipulados en las resoluciones con las cuales se han otorgado actos, afectación en uso, o la transferencia, o la permuta. Y también las obligaciones. Es importante que veamos las obligaciones, por ejemplo, en la afectación en uso, que está en el artículo 16, por ejemplo, cuando los titulares revisen si la entidad está cumpliendo con la defensa, por ejemplo, administrativa, judicial o extrajudicialmente, si asume los gastos y paga el predial, por ejemplo, a la municipalidad oportunamente, si hace la declaratoria de fábrica, en fin, hay un listado de obligaciones que si incumple podría dar lugar a la extensión de la afectación o caer ante un supuesto de irregularidad en el cumplimiento de la finalidad. Entonces, eso se mantiene los dos numerales. Lo que ha sido materia de modificación es el numeral 4.3 referido a elaborar un plan de supervisión. Siguiente, ahora vayamos a las disposiciones complementarias transitorias. La segunda disposición complementaria transitoria nos habla de la regularización de la afectación en uso. Es una situación claramente irregular donde la entidad, conforme indica el numeral 1 de esta disposición, es una entidad que se encuentra ocupando el bien inmueble, pero sin tener ningún título que acredite esa situación de ocupante, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es solicitar a la entidad propietaria regularizar su situación a través del pedido de una regularización de la afectación en uso.
La modificación consiste en ampliar ese plazo hasta cuando las entidades pueden solicitar esa regularización, y esto es hasta el 31 de diciembre de 2024. El plazo había vencido el año pasado, así que ha sido ampliado, y la idea es que nos vayamos ordenando en la administración de los bienes que tengamos a cargo. También se ha simplificado los requisitos que debe presentar la entidad. Por un lado, en el numeral 1 nos dice que debe acreditar documentalmente el periodo en el cual viene administrando el bien inmueble, indicar su conservación y el uso del mismo. Y en el numeral 2, materia de modificación, nos dice que debe presentar un informe técnico. Entonces, en el informe técnico nos dirá todo eso de la conservación, cuánto tiempo viene ocupando, el uso que lo viene dando, y en el que además indicará los detalles de las características del bien inmueble, ¿no? Si ocupa un bien inscrito de la partida registral, puede sacar todos los datos, como el área, ubicación, incluso el uso que está destinado, si es compatible con lo que ya vienen usando, porque a veces tenemos que la partida dice uso educación y lo que se tiene, por ejemplo, es una comisaría. Entonces, esas precisiones no lo tienen que hacer en el informe técnico. También tienen que adjuntar los literales B y H del literal 14.2 del artículo 2, que se refiere a los requisitos para el otorgamiento de la afectación en uso. Entonces, se ha ido simplificando los requisitos con los que la afectataria puede solicitar. Entonces, ¿qué nos decía antes la directiva? Que tenía que adjuntar todos los requisitos del 14.2. Y ahora vemos que solo le corresponde, además de su informe técnico, indicar qué es lo que pide: afectación en uso, plazo determinado, indeterminado, describir el inmueble, que ya lo ha hecho también desde el inicio, lo deberá precisar. Es importante el plazo y también la identificación de la entidad que lo solicita. Quien solicita, conforme indica el numeral 1 de esta segunda disposición complementaria transitoria, es la máxima autoridad administrativa. Es importante que se identifique, porque va cambiando y a veces ocurre que no se cumple con ese supuesto, ¿no? de indicarnos quién lo requiere, porque hay entidades que están disgregadas en quién administra el bien operativamente y quién tiene la función según la norma. Entonces, además de la expresión de qué es lo que solicita claramente, que en este caso sería regularización del área que ocupa, y el área que ocupa puede ser todo en parte del área inscrita. Si es todo, podría decir, ocupo todo el área que se indica en la partida, y ya nos remitimos con toda la información a la partida. Pero puede ser que ocupa un porcentaje, el 10%, el 20%, y nos dirá el equivalente en el área, en metros cuadrados. Y el otro requisito está referido al certificado de parámetros urbanísticos, y esto sirve para ver si el uso que se le otorga al bien inmueble en los hechos es compatible con la zonificación que tiene establecida la municipalidad. Ocurre que muchas entidades no logran obtener, porque hay municipalidades que no otorgan estos documentos, pero sí pueden conseguir de repente información que con un oficio la entidad les puede proporcionar. Siguiente. Ahora veamos la última modificatoria, que es la tercera disposición complementaria final, referida a la regularización del cumplimiento de finalidad. Creo que ya mencioné en el tema de la demolición, si es que mi obra nueva no es compatible con la finalidad, podría yo estar en este supuesto de tener que regularizar el cumplimiento de la finalidad. Entonces, este supuesto es cuando la entidad propietaria o afectataria no cumple la finalidad, o si cumple, realiza o hace servicios públicos, presta servicios públicos, pero diferente a el otorgado en el documento, ¿no? Entonces ha desnaturalizado en todo parte la finalidad, o no ha cumplido con alguna de las obligaciones establecidas en la Directiva 2, que puede ser referidas al afectatario o al propietario. Y en este caso, lo que se ha dispuesto en la modificatoria es darle la posibilidad de que la entidad regularice. Y el plazo ampliado es hasta el 31 de diciembre de 2024. La regularización implica que la entidad debe adoptar acciones para cumplir la finalidad y las obligaciones que estuviera pendiente.
Si es que no pudiera regularizar la finalidad, tiene la opción de solicitar el cambio de finalidad, sea en la afectación o en la transferencia que hubiera obtenido, conforme a los artículos 14 y 19 respectivamente. Otra precisión que se hace es en el segundo párrafo de este numeral, en la que se indica que la entidad no va a poder regularizar en dos situaciones en las que se pueda encontrar. Cuando el afectatario no destina a ningún uso público ni servicio público el bien inmueble, o sea, lo tiene abandonado y no hay ningún uso. En ese caso, lo que ocurre o lo que va a ocurrir es la extinción. La entidad propietaria o en el caso de bienes inmuebles del Estado, en la DGA, va a proceder con la extinción del derecho que tiene la entidad. Y el otro supuesto es cuando tengamos una entidad ocupante, una tercera entidad que sí destine el bien a un uso público o prestación de algún servicio, y esta entidad es la que puede o solicita, presenta una regularización de su ocupación. En este supuesto, la entidad que tiene el derecho y que no hace nada va a tener que sufrir la extinción del derecho. Pero esto hay que sumarlo a las disposiciones siguientes, en la que nos indica que cuando ocurra la extinción, la entidad propietaria debe comunicar al Sistema Nacional de Control el asunto por el cual se extinguió, ¿no? Entonces, nos dice que entidades, si es que no necesitamos, no requerimos, solicitemos o hagamos una renuncia. Si solo tienes abandonado el inmueble, vamos a tener que informarlo al Sistema Nacional de Control, ¿no? Ese es el mensaje que en el fondo nos indica esa disposición. Ahora, ¿qué ocurre con las entidades que no regularizan hasta este plazo extendido del 31 de diciembre? Lo que va a ocurrir es que se va a tener que disponer o tramitar la extinción, ya sea de la afectación en uso o la reversión de los derechos otorgados. Bueno, acá doy por terminado este primer segmento de la exposición. Siguiente, por favor. Les voy a presentar a Miriam Valenzuela, que les ha preparado varios casos prácticos en una de las materias que ha sido modificada en la directiva, que ya les expliqué en el artículo 22-23, y ella les va a explicar los pasos prácticos que tenemos en la DGA, cómo es que las entidades presentan la documentación y cumplen estos requisitos o no cumplen. Nos va a explicar estas situaciones que se presentan. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Sara. Bueno, sí, voy a seguir con los casos prácticos sobre dos casos de autorización de demolición y uno de regulación de afectación en uso. Siguiente, por favor. El primer caso va a ser respecto a la demolición de la edificación cuando ya no responda a los requerimientos institucionales. Aquí he diferenciado un cuadro donde hacemos el tema de la evaluación de los requisitos y al costado he puesto imágenes de los documentos que presenta la entidad. En este caso de la demolición de la edificación, cuando ya no responde a los requerimientos institucionales, la solicitud tiene que contener el nombre y apellido completo del representante, el documento de identidad, el domicilio de la entidad y bueno, que esté acreditado, ¿no? Que es la máxima autoridad administrativa de la entidad. En este caso, el Minedu presenta un oficio en el cual que ha sido firmado por el representante que es la secretaria general del Ministerio de Educación, y en el punto 3.15 del informe ellos detallan que de acuerdo al artículo 12 del ROD del Minedu es la máxima autoridad administrativa, ¿no? Así que cumplen en ese sentido. Asimismo, en el oficio solicita la autorización de demolición total de la infraestructura de la institución educativa debido a que no corresponde a los fines institucionales que permite atender la demanda educativa que brinda la citada institución. Esto lo tiene que precisar en la solicitud, lo cual lo hace en el oficio y por consiguiente cumple. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias.
Respecto al requisito del informe técnico legal que sustente la demolición, ellos presentan un informe donde de la ISAFIL, en donde detallan el área que van a demoler, el área total, la ubicación, la partida registral en la que se encuentra inscrita, identificando que es de propiedad del Estado, afectó en uso a favor del Minedu. Asimismo, indican que está siendo ocupada por la institución educativa San Felipe, de Logel 4, y que viene atendiendo la demanda educativa a nivel secundario en la zona. En otro de los puntos del informe, detallan que se advierte que la infraestructura no responde a los requerimientos institucionales ni a los criterios técnicos necesarios, porque no cumplen con las condiciones mínimas de la normativa de reglamento y de la resolución viceministerial del Minedu, que son los criterios de diseño. Con eso están sustentando que deben demolerse en su totalidad, ¿no? La infraestructura. Asimismo, en otro informe técnico que adjuntan, detallan que ahí resume las características de la infraestructura, ¿no? de los pabellones que contiene. Son 11 bloques que se encuentran conformados por aulas, los servicios higiénicos, depósitos. Así también detallan que hay un cerco perimétrico, casetas de control, que también están incluidos en todo el área a demoler, ¿no? Si bien el área construida son los pabellones, también precisan que también se va a demoler el cerco perimétrico. Por consiguiente, la demolición es total. Siguiente, por favor. Otro de los requisitos es la fotografía fechada del bien inmueble con una antigüedad no mayor de 30 días hábiles previos a la solicitud. La entidad presenta un panel fotográfico donde están las fotos. Ahí se puede apreciar que cada foto está fechada. Esto es importante, que si bien que las fotos, si no tienen el sello de agua con la fecha de toma, lo puedan precisar en la parte superior del panel fotográfico, o en algún lugar del panel fotográfico, la fecha de la toma. Y esta tiene que ser no mayor de 30 días hábiles previos a la solicitud, ¿no? Acá la entidad presenta, por consiguiente cumple el requisito, ¿no? Otro de los requisitos es la memoria descriptiva del expediente técnico de obra u otro documento que acredite que se va a realizar una nueva edificación. Esto es importante porque sabemos que una vez que se demuele el bien inmueble, se convierte en predio, ¿no? Entonces lo que necesitamos saber es si va a haber esa reposición de la construcción, y para que podamos nosotros saber que se va a reponer el bien inmueble y se va a mantener en el sistema de abastecimiento, ¿no? Entonces, aquí la entidad presenta el informe donde detalla que la intervención será por parte de un proyecto especial de intervención pública de la Escuela Bicentenario para la ejecución de una nueva infraestructura, con un código único de proyecto, ¿no? Entonces, con esto también adjuntan el formato 8A del proyecto del Invierte, en el cual detallan también, tanto en el informe como en el formato, las áreas que se van a restituir, ¿no? Aquí a la izquierda, en la parte inferior, está el cuadro de áreas de todos los bloques que van a restituir, el esquema con los bloques nuevos que van a restituir, y otro cuadro donde detallan las características de los ambientes y sus áreas, ¿no? Y con esto cumplen el requisito, ¿no? Siguiente, por favor. El segundo caso es un caso de demolición de la edificación por estado ruinoso. En este caso también la solicitud tiene que estar presentada por la máxima autoridad administrativa, que en este caso es la secretaria, también que es del Minedu, que es la Secretaría General del Ministerio de Educación, que es la máxima autoridad, en donde solicita, en la expresión concreta, solicita la autorización de demolición parcial de los pabellones 1 y 3 de la institución educativa, ¿no?
ubicada en el distrito de Caraballo, ¿no? Aquí se precisa que no indica el área a demoler. Dice que va a ser parcial, dice que son 2 pabellones, pero no precisa el área a demoler. Así que acá hay esta observación, ¿no? La siguiente, por favor. El otro requisito es el informe técnico legal que sustenta la demolición, indicando las características del bien inmueble y la descripción de las edificaciones a demoler, ¿no? Acá presenta informe, emitido por la ISAFIL, donde identifica la ubicación del inmueble, la partida, identifica que es propiedad del Estado, representado por la SBN y afectado en uso al Minedu, y que se encuentra bajo supervisión de la UGEL, ¿no? También ahí detallan que la demolición parcial de los pabellones 1 y 3 corresponde a un área de 537 metros cuadrados, ¿no? Si bien en la solicitud no lo expresa, en el informe lo precisa, ¿no? Detalla que la restitución del área de demoler se instalarán 4 módulos prefabricados, ¿no? Eso también lo precisa. Respecto a la fotografía fechada del bien inmueble con una antigüedad de 30 días máximos previos a la solicitud, presentan fotografías que están fechadas. Se puede apreciar ahí que tiene la marca de agua en las fotos, donde dicen las fechas, donde se ven el mal estado de estos pabellones, ¿no? Los cortes en las paredes y eso, ¿no? Esto realmente como comentó Sara, esto nos ayuda bastante para poder nosotros tener una idea del estado de los bienes inmuebles, ya que en algunos casos no podemos hacer las inspecciones, y también para poder nosotros verificar realmente el estado de las edificaciones que van a demoler, ¿no? El siguiente, por favor. El informe emitido por la autoridad competente en el que se recomienda efectuar la demolición de la edificación. En este caso, presentan el informe de la Municipalidad de Caraballo, que se emitió por la Sugerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de dicha municipalidad, que es la entidad competente, en donde concluye que tiene un muy alto riesgo respecto a los pabellones 1, 2, 3, 4 y 8 y el cerco perimétrico de la institución educativa. Si bien ellos solamente dicen que van a demoler 2 pabellones, acá están detallando que son varios los pabellones que están afectados con muy alto riesgo, ¿no? También ahí precisan de que los pabellones 1, 2 y 3, junto con el taller de electricidad, se encuentran inhabitables, ¿no? Presentan serias deficiencias estructurales, y que también humedad en los muros, ¿no? Y bueno, aquí está el documento ese informe que presentan de la municipalidad, donde detallan todo esto, ¿no? Asimismo, los requisitos es la memoria descriptiva del expediente técnico de obra o documento que acredite que se va a realizar una nueva edificación. En este caso, presentan un acta de compromiso de gestión de registro de idea de inversión, en donde asumen el compromiso de realizar las gestiones necesarias para efectuar el registro de idea de inversión. En este caso no tiene todavía un proyecto, una memoria del expediente técnico de la nueva edificación a realizar o las nuevas construcciones, y presentan un acta de compromiso, ¿no? Y con este acta de compromiso cumplen el requisito, ¿no? El siguiente, por favor. Respecto al caso práctico de la reducción de la afectación en uso, también la solicitud, como bien se detalló anteriormente, tiene que estar de la máxima autoridad. En este caso es una solicitud de Provías, en el cual lo firma la máxima autoridad, solicita la afectación en uso. Bueno, ellos detallan que es en vías de regularización. Bueno, el nombre es el relacionado al Sistema Nacional de Bienes Estatales, pero bueno, acá se encausa con
con la solicitud de regulación de afectación en uso, a plazo, precisan que es el plazo determinado, el área, la partida, o los detalles de la ubicación, con la finalidad de continuar destinándolo como almacén de estructuras metálicas, ¿no? De puentes. Entonces, con esto están cumpliendo lo detallado, lo que se pide, los requisitos del detalle de la solicitud. En este caso, por ejemplo, en el mismo oficio detallan todo este análisis, ¿no? En los anteriores casos en el Minedu era un oficio un poco más escueto, pero que llevaba un informe donde detallaban el área, la partida, todo el tema de las características del bien inmueble, ¿no? En este caso, el oficio es un poco más extenso y lo están detallando en el mismo oficio. La siguiente, por favor. Uno de los requisitos para el tema de la reducción de la afectación en uso, como que ha sido modificado, es el informe técnico legal y legal. Bueno, esto puede ser presentado en un solo informe que es técnico y legal, o a veces presentan en 2 informes, el informe técnico o informe legal, ¿no? donde detallan el uso público, a que se encuentra destinado y las características del bien inmueble, ¿no? Presentan un informe legal en este caso, donde hacen el tema de la evaluación de la partida y la ubicación, ¿no? Y el uso que están solicitándolo, y asimismo adjuntan otro informe donde hacen la evaluación de las características físicas, ¿no? Más que todo técnicas. Otro de los requisitos para el tema de la reducción de la afectación en uso es el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios que acredite que la finalidad a la cual destine el bien inmueble, bueno, de la afectación en uso sea compatible con la zonificación, ¿no? Esto es importante presentar el certificado de zonificación, no solamente presentar el certificado de zonificación del bien inmueble, ¿no? Sino que realmente acredite que la finalidad sea compatible con la finalidad del bien inmueble, del uso solicitado, sea compatible con la zonificación, ¿no? En este caso, la zonificación que tiene el bien inmueble es industrial de categoría 3, o sea, gran industria, y de acuerdo al índice de usos para la ubicación de actividades urbanas, de acuerdo a la ordenanza del plan de zonificación, esta zonificación resulta compatible con el giro de almacenamientos, depósitos, para el que se encuentra destinado el área en consulta, ¿no? Por consiguiente, cumple el requisito, ¿no? Esto es importante que pueda precisar. Muchas veces el certificado de parámetros urbanísticos tiene la zonificación y habla de usos compatibles, pero no precisa en tal caso que el uso, en este caso, que es almacén, sea compatible directamente, ¿no? En ese caso, nosotros recurrimos al índice de usos, pero es preferible que se solicite que el mismo certificado precise el uso correspondiente a la finalidad que sea compatible con la zonificación. Siguiente, por favor. Y respecto a la segunda disposición complementaria transitoria, habla sobre el requisito de los documentos que puedan acreditar el periodo en el cual viene siendo utilizado el bien inmueble o están administrándolo, así como el estado de conservación, ¿no? La entidad, mediante oficio, detalla que viene administrando el bien inmueble en virtud del acta de entrega-recepción de junio del 2012, y asimismo también adjuntan el documento, ¿no? El acta de entrega, ¿no? Con el cual cumplen el requisito respecto al documento que precise la fecha en la que vienen administrando, ¿no? Sin embargo, no se pronuncia respecto al estado de conservación del área en consulta, ¿no? Esto es una observación respecto a esta solicitud. Es importante que lo puedan detallar, en tal caso, en el informe técnico, donde hacen la evaluación técnica y física del bien inmueble, puedan detallar el estado de conservación, ¿no? No basta con las fotos, no basta con solamente juntar fotos y no precisarlo, ¿no? Porque a veces las fotos no se visualizan bien o a veces están mal escaneadas y tienen que precisarlo y detallar en qué estado está, ¿no?
Y bueno, esto es a grosso modo un poco los requisitos, como están quedando a raíz de la modificatoria en la resolución directoral 004 del 2022, respecto a los temas de demolición y de regulación de afectación en uso. Muchas gracias. Gracias, Sara y Miriam, por su exposición. Bien, gracias, Sara y Miriam, por por sus exposiciones. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestras panelistas darán respuesta a las preguntas que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos nuevamente que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Vamos a empezar con las consultas y esta vez la vamos a ver con Sara. Muy bien, Sarita. Empezamos con la primera consulta. La primera consulta dice así. ¿Cuál es el procedimiento para transferir un bien inmueble a otra entidad pública? Gracias por la pregunta. A ver, el SNA tiene regulado un acto de disposición final para transferir bienes inmuebles. En realidad son dos actos. Uno es la transferencia y otra es la permuta. La regulación que tiene el SNA a través de la Directiva 2-2021F/52 está pensado en la transferencia de dominio de una entidad en favor de otra. No tenemos una regulación en favor de particulares. Tanto la transferencia como la permuta se realiza entre entidades públicas. El procedimiento o el trámite lo vamos a tener, y les invito a darle una revisada al artículo 37, en el que nos recuenta de manera simplificada, diría yo, cómo se tramita una transferencia. Vamos a encontrar en otro artículo los requisitos de la solicitud, esto es el artículo 29. Luego esta solicitud, con los requisitos que se pide, será evaluado. Si hay algo que observar, será objeto de notificación y tendrá un plazo de 15 días para subsanar. Luego, la entidad propietaria realizará la evaluación del cumplimiento de los requisitos, emitirá un informe técnico o dispondrá previamente una supervisión del inmueble, ya sea de manera virtual, en gabinete, o una inspección física para ver la situación del bien. Luego de eso emitirá la resolución. Quien emite es la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria disponiendo la transferencia. Luego la resolución que aprueba la transferencia será objeto de inscripción registral. Y paralelamente, luego de notificada la resolución, se realizará el acta de entrega formal del bien inmueble a la entidad beneficiaria. Entonces, esto es a grosso modo el trámite que se sigue en la transferencia de bienes inmuebles regulada por la Directiva 2-2021F/54.01. Bien. Siguiente consulta, Sara. ¿Cuándo se hace la declaración de fábrica en el sector público? Bueno, este tema es muy importante porque nos preocupa en la DGA si efectivamente las entidades están haciendo este trámite. Por un lado, es importante indicar que realizar la declaratoria de fábrica es una de las obligaciones de las entidades, tanto afectatarias como propietarias. Podemos encontrar esta obligación en el artículo 16 para las entidades afectatarias y en el artículo 31 para las entidades propietarias. Entonces, si la entidad recibió una propiedad, ha adquirido esta obligación también de hacer la declaratoria de fábrica. Ahora, en las nuevas edificaciones, las declaratorias de fábrica se realizarán luego de recepcionada la obra, o sea, luego de obtener o haberse suscrito el acta de recepción de obra. Se entiende que en ese acto, que muchas veces es muy solemne, porque revisamos el entregable de
la obra, nos entregarán también toda la información técnica, planos, memoria descriptiva, que serán los documentos con los que presentaremos la inscripción de la declaratoria a registros públicos. Gracias. Bien, siguiente consulta. ¿Es posible entregar a los CAFAE la administración de un ambiente como, por ejemplo, el auditorio? Bueno, lamentablemente es yo diría una práctica que han seguido las entidades, pero lo cierto es que no se puede realizar. Uno, porque toda la regulación que tiene el SNA, entre ellos en la Directiva 2/2021, no se contempla la interacción de personas naturales e incluso personal de la propia entidad propietaria para la entrega de derechos. O sea, no contempla la posibilidad de realizar bienes inmuebles ni otorgar espacios o ambientes en favor de CAFAE. Entonces, esto hay que alinearlo también con las disposiciones de lo que pueden hacer las entidades. O sea, si no está regulado, significa que puedo hacer, no hay norma que me impida, no. Hay que tomar en cuenta que en el derecho público solo se puede hacer aquello que estamos autorizados o se encuentra reglado como funciones o disposiciones que nos permitan realizar algo. Entonces, esa regla es importante tener en cuenta en este caso. Gracias. Bien, siguiente consulta. ¿Quiénes intervienen en la disposición final de los bienes inmuebles? No me queda claro cuando dicen quiénes intervienen, pero por un lado podemos indicar que la directiva regula la transferencia de actos, en este caso la disposición final que comprende actos de administración y actos de disposición, como indiqué en la parte introductoria de la exposición, y está pensado en la intervención de entidades públicas en favor de otra entidad pública que requiera un bien inmueble. Entonces, intervienen solo las entidades. Ahora, si hablamos de quién autoriza, quién es el que solicita o se encuentra facultado, pues el que está facultado para solicitar el otorgamiento de algún acto de administración o de disposición es la máxima autoridad administrativa. ¿Quién otorga? O sea, ¿quién emite la resolución? También la directiva contempla que es la máxima autoridad administrativa o la que haga a sus veces, se entiende, quien tiene la función, o quien delegue esta autoridad será la que emita la resolución. Entonces, estos serían los que intervienen en los actos de disposición que regula la Directiva 2. Gracias por la pregunta. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo se custodian los bienes inmuebles dejados en desuso? ¿Cómo se custodia? Bueno, tenemos obligación de custodiar y defender todos los bienes inmuebles, los terrenos que están a cargo de la entidad, claro está. Ahora, ¿cómo se realiza? En principio, la idea es, siguiendo las normas que tiene también el Sistema Nacional de Abastecimiento, en principio se realiza con los recursos que la entidad tiene disponible, ¿no? Si tiene un servicio de vigilancia o de seguridad, bueno, de esa manera podrá realizar la custodia. Pero también aquí hay que observar que si es que estamos hablando de bienes en desuso, que no debería ocurrir, lo que la entidad debería hacer es poner a disposición o, entiéndase, transferir a la DGA, que es el representante del Estado, para que la DGA lo pueda tener en su cartera y distribuirlo a las entidades que lo requieran. Entonces, más que como custodio gasto en algo que no requiero, lo que debería hacer es devolverlo al Estado. Gracias. Muy bien, la pregunta es, ¿cuáles son las disposiciones para bienes inmuebles según la Directiva 2/2021? Bueno, hemos mencionado que la directiva está organizado en disposición final, que es el título 3, y tiene regulado actos de administración y actos de disposición. Entonces, esa sería la normativa que regula ambos actos, ¿no? Entonces, los invito a revisar el título 3 de la directiva 2. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para que un bien inmueble donado pase a ser propiedad del Estado? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, la directiva 2, en su título 2,
tiene regulados los actos de adquisición, que también los mencioné cuando dije cómo estaba organizado la directiva. En lo que es el procedimiento, vamos a revisar los artículos 6 y siguientes de la Directiva 2. Y de paso aprovecho de indicar en el tema de donación, lo que regula la Directiva 2 es la aceptación de la donación. La donación per se está regulada en el Código Civil. Es importante que la donataria o la donante manifieste su voluntad y eleve a escritura pública esa manifestación de voluntad. Pero también en este caso lo que tenemos regulado es la aceptación de esa donación, porque podría buenamente alguien donarle al Estado, pero ese bien no necesariamente podría ser útil. De ahí la importancia de que la entidad manifieste su aceptación de la donación, y eso es lo que regula a partir de los artículos 6 y siguientes de la Directiva 2. Con la donación, las entidades pueden recibir predios y bienes inmuebles de propiedad privada, ¿ya? Entre el procedimiento, los actos o los pasos que se pueden seguir, por un lado está que la donante haga el ofrecimiento y lo haga por escrito o formalice, porque normalmente es un acuerdo extraoficial, pero hay que formalizarlo por escrito, donde la entidad, o sea, me refiero a la persona natural o jurídica que tiene la voluntad de donar a favor del Estado, pueda indicarnos cuál es el bien que quiera donar, ¿no? Está inscrito, la partida nos puede indicar, nos va a donar todo el predio, que nos indique el área, nos podría proporcionar el plano. Dependiendo de la situación de cada inmueble, nos tiene que adjuntar información para poder expresar claramente de qué bien se trata el bien en materia de donación. Entonces, también es necesario adjuntar a ese documento donde manifieste su voluntad la partida, como indiqué, planos, memoria descriptiva, el CRI, o sea, el certificado de registro inmobiliario del predio del inmueble, copia legalizada del acta en el que conste la voluntad o el acuerdo de donar, esto en caso de personas jurídicas. El certificado de vigencia de poder del representante de la persona jurídica es muy importante. Y el último documento es la declaración jurada de que no existe procesos judiciales que vinculen a ese bien. Entonces, esos son los requisitos que contiene el ofrecimiento de la donación. Ahora, mediante resolución, el titular o el funcionario, quien delegue la voluntad, aceptará la donación. Ese es un documento que se va a incorporar en la escritura pública de donación. Entonces, si se dan cuenta, el Código Civil es el que dice que hay que hacer escritura pública, se insertará la resolución donde se acepta la donación, y este documento, esta escritura pública, será objeto de inscripción registral seguidamente. También tenemos una disposición que dice que quien asume los gastos, porque hay que pagar los gastos notariales y registrales. Quien asume va a ser la entidad pública beneficiaria, salvo que se haya acordado lo contrario, ¿no? Porque hay entidades que podrían tener inconvenientes en destinar esos recursos para estos fines y podría acordarse que quien lo asume es la que hace la donación. Y finalmente, como un paso muy importante, es dejar constancia que el propietario está entregando el bien donado, y eso será a través del acta de entrega-recepción realizado a través del anexo 1 de la Directiva 2. Hay un formato que se deberá llenar, precisar todos los datos del bien inmueble, su situación, algunas observaciones que sean necesarias tener en cuenta, si tiene llaves, si tiene infraestructura, en fin, todo lo que pueda tener el bien se precisará en esta acta. Y con eso cerraremos el trámite de donación. Gracias por la pregunta. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el marco normativo aplicable para regular las donaciones de bienes inmuebles de una empresa estatal a una entidad pública? De una empresa estatal a una entidad pública.
Bueno, la empresa estatal es una entidad conformante del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero la Directiva 2 está regulada solo para un segmento de las entidades que conforman el sistema porque estamos en una implementación y una aplicación progresiva, ¿no? Entonces, lo que se tiene es una disposición en la Directiva 2, una primera disposición complementaria, donde nos dice que en tanto se extienda el alcance de las directivas que emite la DGA, las empresas públicas, entre ellas las que han mencionado, que no precisa qué tipo de empresa es, pero hace mención a los distintos tipos de empresa que tiene el Estado, actuarán conforme a su ley de creación y su normativa interna en esa materia. Entonces, en el ámbito de FONAFE, por ejemplo, hay normativa en ese sentido, y algunos fondos que tienen bienes inmuebles también tienen una regulación especial para actos de disposición. Así que esas serán las normas aplicables respecto a los bienes inmuebles de empresas públicas. Gracias. Bien, siguiente consulta. Dice, ¿cuáles son los requisitos para la cesión en uso de bienes inmuebles? Bueno, la cesión en uso no está regulada como esa figura con esa denominación en la Directiva 2, pero si nos referimos al acto entre entidades públicas, que es en el ámbito en el que estamos, en el SNA, lo que se usaría es la afectación en uso o la regularización de la afectación en uso. Entiendo que la cesión en uso es una figura que está en el Sistema Nacional de Bienes Estatales y está pensado en el otorgamiento de predios de una entidad en favor de una entidad particular. Entonces, esa figura no la tenemos regulada de ese modo en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Gracias. Bien, siguiente consulta. Según la modificación de la directiva número 003, se desprende que el área usuaria o solicitante del inmueble tan solo debe cumplir con lo dispuesto en el numeral 8.2 y una vez culminada, adjuntar el anexo indicando a su requerimiento que emite a su OGA. ¿Es verdad? Bueno, para dar una respuesta de si es verdad o no, nos vamos a remitir a la única disposición complementaria transitoria de la resolución directoral 004, que hemos visto hoy día, pero no hemos visto la modificación de la directiva 3, pero esta disposición nos indica que se suspende la obligatoriedad de solicitar la identificación de bienes inmuebles en la cartera inmobiliaria, o sea, del grupo de bienes que está a cargo de la DGA. Entonces ya no se realizará la consulta de la DGA. Y en tanto dure esta suspensión, las entidades públicas continuarán realizando los actos de optimización de sus bienes inmuebles conforme al numeral 8.2 de la Directiva 3 y aplicarán el anexo correspondiente de esta resolución directoral 4 y continuarán aplicando las demás disposiciones. Esta modificatoria básicamente lo que está diciendo a las entidades es ya no requieren consultarle a la DGA, pero en todo lo demás continúan realizando. Entonces la respuesta es darle una lectura a la única disposición complementaria transitoria de la Resolución Directoral 4/2022. Gracias. Bien, siguiente consulta. El anexo Acciones de optimización de bienes inmuebles previa al arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad privada debe adjuntarse como parte del expediente de arrendamiento y debe ser firmado por el jefe de la OGA. Bueno, se parece a la pregunta anterior, efectivamente, eso es lo que se realiza. Entonces hay que dar una lectura al numeral 2 de la única disposición complementaria transitoria de la resolución directoral 04-22-F/54.01, que nos indica que una vez culminadas las acciones de optimización establecidas en el numeral 8.2 de la directiva, las entidades tendrán que llenar efectivamente este anexo. El anexo está aprobado por esta resolución 2 y nos indica quién es el que la suscribe, que es básicamente el jefe de la OGA o quien haga sus veces. Siempre hay que tener en cuenta que no siempre existe un OGA, hay entidades o unidades
ejecutoras como programas y proyectos que tienen más que OGAS un área, un supervisor que tiene esas funciones. Entonces, él sería el que haga sus veces y suscribirá el acta, ¿no? O el anexo de esta resolución directoral 04. Bien, siguiente consulta. ¿Se puede solicitar el traslado de la propiedad de un bien afectado en uso a favor de la entidad beneficiaria? Bueno, la pregunta parece estar referida a la consolidación. O sea, entiendo que está referida cuando una entidad es afectataria y quiere solicitar el dominio, ¿no? La propiedad del bien que está bajo su administración. La Directiva 2 sí contempla la posibilidad de que el afectatario pueda solicitar la transferencia y consolidar su derecho y por esta causal de consolidación extinguir la afectación. Pero es importante tener en cuenta que el acto de disposición, que es la transferencia, está regulado, pensado solamente para bienes inmuebles de dominio privado. Y además es una medida excepcional. Tendrá que describirse cuál es la situación excepcional de por cuál requiere la propiedad y no es suficiente la afectación, porque ya tiene un derecho y no está en una situación de irregularidad. Entonces, ¿para qué quiere consolidar y ser el propietario? Esto es importante que se indique, puede que lo contrario no va a proceder. Y además tendría que ser un afectatario que todavía no ha destinado al fin público. Por lo contrario, vamos a ver que se trata de un bien inmueble de dominio público y vamos a encontrarnos ante una imposibilidad de poder tramitar la transferencia. Gracias por la pregunta. Bien, siguiente consulta. ¿Hay algún costo de parte de la entidad para hacer el trámite de reasignación de ser el caso? ¿Qué área asume el costo? Bueno, creo que es otra figura también que está en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. No tenemos en la Directiva 2 regulado la reasignación. Lo que correspondería en todo caso es la figura de afectación en uso, que es una figura que está regulado para otorgar bienes inmuebles tanto de dominio público como de dominio privado. Esta figura de reasignación en el Sistema Nacional de Bienes Estatales está pensado en el otorgamiento de bienes de dominio público. Entonces, aquí en el Sistema Nacional de Abastecimiento no tenemos esa distinción. Con la afectación en uso podemos otorgar bienes de dominio público y de dominio privado. Y este trámite de afectación en uso no tiene ningún costo para su trámite, ¿no? Bien, siguiente consulta. ¿Qué sucede cuando una entidad tiene la afectación en uso de un bien inmueble, sin embargo, otra entidad lo viene usando? ¿Esta última entidad tendría el derecho de regularizar dicha afectación? Sí, esta fue justo la última parte de la exposición. Indicamos el tema de la regularización de la finalidad que básicamente encajaría en ese supuesto, en la primera y segunda disposición complementaria transitoria de la Directiva 2, cuando la entidad no destina el bien inmueble. Por un lado, la entidad podría regularizar su situación, pero si decimos que no lo ocupa porque hay una tercera entidad que sí lo ocupa y esta quiere regularizar, entonces lo que va a pasar con la entidad que tiene el derecho es que se le va a extinguir su afectación y la entidad ocupante que sí usa y destina el bien inmueble a sus fines públicos podrá regularizar la afectación en uso aplicando la segunda disposición complementaria transitoria de la Directiva 2. Muy bien, Sara. Y como última consulta, ¿cuál es el tiempo estimado que la entidad debe dar respuesta a una solicitud de demolición, sea total o parcial, de un bien inmueble? Aquí, con el tema de plazos, quiero acotar que toda la regulación que tiene la Directiva 2 y tratándose de un sistema administrativo, no tenemos plazos acotados para todos los procedimientos. Y uno de ellos es este trámite que nos están consultando. No se tiene regulado un plazo en el cual la entidad emite su oficio otorgando la autorización. Pero eso no quita que las entidades puedan interactuar, solicitarse reuniones correspondientes para que en un breve plazo se puedan emitir los documentos que se requiere para sus trámites, ¿no? Con esto yo concluyo y muchas gracias a todos por la atención y será hasta otro momento. Gracias, Cecilia.
Muchas gracias, Sara y Miriam, por su participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Modificaciones a los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla al correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.